Empezamos. Hoy hablaremos de notificación de brechas de datos personales. En particular hablaremos de las novedades que hay en la guía de brechas de seguridad que ha publicado la Agencia Española de Protección de Datos recientemente. Yo soy Andrea González, soy abogada, experta en protección de datos en Pridatec y estoy con mi compañera Teresa, que también es abogada y también experta en protección de datos en Pridatec. Vamos a repasar un poco la agenda del día de hoy, los temas que veremos. En primer lugar, vamos a hablar de la nueva guía que la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado sobre la notificación de brechas de datos personales. Después hablaremos de las brechas de seguridad que no afectan a datos personales y también aquellas brechas de seguridad que se producen fuera del entorno digital. También hablaremos del proceso de gestión y notificación de esa brecha de seguridad y finalmente cómo se puede valorar si hay que notificar o no esa brecha a la AEPD o a los interesados. Nos gustaría cerrar también la sesión con unos casos prácticos que se han producido recientemente para que tengamos un poco de material práctico, ¿no? Y saber cómo deberíamos actuar si se produciese una de estas situaciones en nuestra organización. Bien, la guía de la EPD que estamos comentando ahora se trata de la guía publicada en el 24 de mayo y sustituye a la guía que contábamos anteriormente, que era de la fecha 2018. Esta nueva guía tiene varios cambios que son relevantes. Pensad mucho que ha sido una adaptación que se ha producido debido a la posibilidad de comprobar cuáles son los escenarios prácticos que se han dado. Es decir, al paso del tiempo, desde el 2018, se ha visto que la mayor parte de brechas de seguridad pues, son de un tipo específico, ¿no? Que son de ataques externos intencionados. Se ha podido ver el volumen de brechas de seguridad que tenemos en un periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, entre enero y mayo de este 2021 se han notificado aproximadamente 700 brechas de seguridad, ¿no? Entonces, todos estos datos han servido a la Agencia Española de Protección de Datos para poder actualizar y hacer una guía mucho más específica, mucho más relevante y mucho más útil para las personas que trabajan en protección de datos. Es también muy relevante a destacar que la modalidad preferida de ataque o la que ha producido o ha causado las mayores brechas de seguridad es un ataque ransomware, ¿no? Entiendo que aquí la mayor parte de gente conocerá de qué se trata, pero haciendo una breve explicación, el ransomware es todo aquel ataque informático que secuestra o bloquea nuestros dispositivos y no nos permite acceder, hacer copias de seguridad o interactuar con esos datos si no pagamos un rescate, ¿no? Se trata de un secuestro de información. Entonces, esta guía naturalmente ha sido adaptada a todos aquellos casos en los que intervienen pues, hackers, ¿no? O que son ataques intencionados, como referíamos, frente a aquellas modalidades de brecha de seguridad que dependen más en situaciones internas o empleados, etc. Esta brecha de seguridad, esta guía de brechas de seguridad, Teresa, yo creo que sí que ha introducido algunos cambios, ¿no? Pero sobre todo, como decías, creo que tiene un enfoque mucho más práctico, sobre todo para los DPOs y para los responsables del tratamiento que tienen que gestionar las brechas de seguridad, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Hablaremos, como decía Teresa, de qué son brechas de seguridad y cuáles son aquellas brechas de seguridad que afectan a datos personales y cuáles no. Esto es un punto que la Agencia Española de Protección de Datos ha querido recalcar porque supongo que en la práctica han encontrado bastantes brechas de seguridad notificadas a la agencia que realmente no tenían una afectación a datos personales y que, por lo tanto, no se encuadrarían dentro del ámbito de esta guía y dentro del ámbito del RGPD. Sobre este punto tenemos que determinar primero que son brechas de datos personales todas aquellas violaciones de la seguridad que ocasionan la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. Esta es la definición que nos proporciona el RGPD. Un incidente de seguridad que no haya afectado a datos personales no podemos considerarlo, como decía, un incidente que entre dentro del ámbito del RGPD o que se deba comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos o a los interesados, porque en la práctica pues, no puede producir daños sobre los derechos y libertades de las personas físicas cuyos datos se están tratando, ¿verdad?
Por tanto, a modo de resumen, la agencia ha querido hacer una primera puntualización de que no tiene en consideración de brechas de datos personales los incidentes que no afectan a datos de personas físicas identificadas o identificables. Por ejemplo, los diseños de nuevos productos, las brechas de seguridad que afecten a diseños de nuevos productos, pero que no estén involucrado ningún dato personal. Es decir, que puedan robar algún tipo de propiedad intelectual, etcétera, pero no haya afectación a datos de personas. También, por ejemplo, un incidente que no afectaría a datos de personas físicas sería un intento de phishing que no ha tenido resultado, que ha sido fallido, que nadie efectivamente ha caído en el phishing. En este caso, no podríamos considerar que tiene afectación a personas físicas. Por otro lado, tampoco son brechas de datos personales los incidentes que no afectan a tratamientos de datos personales llevados a cabo por un responsable o un encargado. Este sería el caso de todos aquellos tratamientos que son llevados a cabo por una persona física en el ámbito doméstico. Si yo tengo una cámara en mi casa, una cámara personal, el teléfono móvil, por ejemplo, encendido grabando y grabo a mis amigos o a las personas que conviven conmigo en casa y pierdo el teléfono y ese vídeo se publica, sí que sería, por supuesto, una brecha de seguridad, pero no entra dentro del ámbito del RGPD ni dentro del ámbito de la guía, porque no hay un responsable del tratamiento que está tratando esos datos. Distinto sería que yo tuviera una cámara de seguridad en casa que grabara y que se produjera una filtración de esos datos. En ese caso, sí que hay un responsable del tratamiento, los responsables de la cámara de seguridad, y en este caso sí que se tendría que aplicar todo el protocolo que ahora veremos. La agencia también ha querido recalcar que también es importante recordar que son brechas de seguridad todas aquellas también que ocurren fuera del entorno digital. Este es un punto importante porque a menudo entendemos como brechas de seguridad los ciberincidentes y, como ha comentado Teresa, las brechas de seguridad de ransomware son las que tienen una mayor relevancia o una mayor incidencia y se han comunicado más, pero también cabe recordar que se pueden producir brechas de seguridad en el entorno offline, es decir, se pueden producir brechas de seguridad de papeles, por decirlo así, se pueden producir brechas de seguridad verbales, incluso cuando comunicamos datos personales verbalmente a otra persona y no deberíamos hacerlo. Esto podría constituir una brecha de seguridad. Y como ejemplo de este tema, hemos querido poner un extracto de una noticia que nos parece curiosa y relevante en este sentido, un ejemplo de brecha de seguridad fuera del entorno digital. En este caso, es una noticia en la que el director de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria comparece para dar explicaciones sobre unos documentos que se habían encontrado tirados en la basura. Se trataban de unos documentos con datos personales de contribuyentes que se habían tirado a un contenedor de basura en una calle del centro de Santander sin más. No se había hecho una destrucción de los documentos, no había ningún tipo de anonimización, sino que se habían tirado estos documentos sin ningún tipo de protocolo. Esto nos recuerda también a una noticia que se había dado anteriormente, también de una administración pública, un ayuntamiento, si no recuerdo mal, que también había tirado toda una serie de documentos creo que eran de registros de ciudadanos, de registros de nacimiento, partidas de nacimiento, etcétera, que se habían lanzado y se habían encontrado, si no recuerdo mal, en una playa. Hay que ir con mucho cuidado porque, como decíamos, esto también es una brecha de seguridad y se tiene que notificar en el momento en el que sabemos que se ha producido. Añadiendo un poco lo que comentaba mi compañera Andrea, yo diría que es muy importante fijarse en las brechas de seguridad que se producen fuera de línea, offline. ¿Por qué? Porque es quizás lo más difícil que tenemos para identificar o lo que nos tomamos menos en serio, porque al final suelen no haber registros electrónicos, no suele ser tan sonado dentro de la empresa, pero pueden tener
exactamente el mismo tipo de riesgos, ocasionar el mismo tipo de perjuicios, ¿no? Por ejemplo, hace poco comentábamos el ejemplo de una empresa, ¿no?, que están teniendo un tipo de ataques muy específicos, que es que a las personas del sector, las personas del departamento de atención al cliente reciben llamadas, ¿no?, pues de una madre muy sofocada: perdón, es que mi marido me dice que si puedo hacer tal cambio en la cuenta bancaria, entonces se oye de fondo un niño llorando, ¿no? Entonces al final la teleoperadora se siente presionada a revelar unos datos, ¿no? Esto, el supuesto en el que una teleoperadora presionada revele más de la información que tendría que revelar, o que revele una información a una persona que no debería de conocerla, es una brecha de seguridad tan evidente o tan digna de ser notificada como una brecha que se produce por enviar erróneamente un correo electrónico a una dirección que no toca, o enviar una carta a una dirección que no toca con datos de salud. Es decir, muchas veces tenemos muy asociado que seguridad de la información o seguridad de los datos personales se refiere a ciberseguridad, antivirus, etcétera, pero no es eso, no es siempre, y a veces las brechas de seguridad más importantes se producen en un entorno completamente analógico y muchas veces sin que el management, ¿no?, o las personas con un grado de responsabilidad de la compañía puedan saberlo, ¿no? Porque al final, si la persona de atención al cliente ha dado o no ha dado un dato a una persona o lo ha dejado de dar, no somos capaces de saberlo. Entonces es muy importante que esta concienciación o esta información se traslade a todas las personas que integran el equipo y que trabajen con datos personales, para que en el caso de que se produzca, pues puedan notificároslo rápidamente y podamos, si es necesario, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Todo esto lo enmarco porque cuando se produce una brecha de seguridad, los plazos que tenemos para notificarlo a la agencia, o incluso si somos el encargado, al responsable de tratamiento, son plazos muy cortos. Estamos hablando de que desde que yo tomo conciencia de que se ha producido esa brecha hasta que yo puedo notificarla a la agencia, son 72 horas, que realmente, si nos ponemos en un día laboral ordinario, son 8 horas, 8 horas y 8 horas, y tampoco es tanto tiempo, teniendo en cuenta además que cuando se produce esta brecha tenemos que dar unos datos adicionales, ¿no? Al final no únicamente notificas a la agencia: oye, he tenido una brecha de seguridad, sino que además tienes que hacerles un análisis preliminar en el que les explicas las acciones que has tenido o que has tomado de forma inmediata para contener esos daños, ¿no? También pues les das información sobre el incidente, ¿no? Evalúas el riesgo, por ejemplo, si se ha producido una brecha de seguridad, dices: yo creo que es posible que se hayan visto afectados unas 700 personas, ¿no? O es posible que los datos que hayan sido afectados son datos sensibles. Es decir, no es únicamente llamar, descolgar el teléfono o escribir un email diciendo: oye, tenemos problemas, ¿no? Sino que hay que producir un montón de documentación para poder gestionarla adecuadamente frente a la agencia, y eso toma tiempo. Por lo tanto, es muy importante, recalcamos, estar bien entrenados, tener muchísima conciencia, saber identificar qué se entiende por brecha de seguridad y qué no se entiende por brecha de seguridad, para en cuanto se produzca, se pueda levantar la mano y se puedan tramitar todas las documentación o todos los formularios que haya que rellenar de cara a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Al final, obviamente, no siempre toda la información se va a poder proveer a la agencia en un primer instante, ¿no? A veces que para poder evaluar los daños o para poder evaluar los efectos que puede producir necesitamos un tiempo para poder hacer estos reportes, etcétera. Siempre será posible aportarla a la agencia a posteriori, pero siempre será bajo una justificación. Es decir, yo te aporto documentos A, B, C y D. El F no te lo doy porque necesito un tiempo de evaluación. Entonces, repito, es súper importante la formación y la concienciación en este sentido. En este sentido, también, Teresa, añadir que es importante tener en cuenta que las 72 horas son 72 horas naturales, no 72 horas laborales. Por lo tanto, el plazo realmente es muy, muy, muy corto para notificar, y, como decías, hay que tener concienciado a todo el personal y a toda la empresa para que sepan que en el momento en el que detectan una brecha de seguridad tienen que comunicarlo inmediatamente a la persona responsable dentro de la empresa, ¿no? Al DPO o a quien se tenga designado al respecto, para que puedan empezar a tramitarlo correctamente. Claro, al final, teniendo en cuenta que hay brechas de seguridad que se pueden producir por una cosa tan tonta, entre comillas, como puede ser poner en copia a quien no debemos, o enviarlo a una dirección en lugar de a otra, es decir,
puede darse una brecha de seguridad tan fácil que es tan esencial que se conozcan los casos más posibles o más probables de producirse para que en el hecho de que se produzcan pues se pueda notificar rápido, ¿no? Al final el tema del email, accesos, no tener contraseñas puestas conforme deberían estar, es muy sencillo, ¿no? Que tengamos una brecha de seguridad. Entonces, la concienciación, tener un protocolo de actuación es esencial. En este sentido, el protocolo que estamos mostrando ahora en pantalla es el que se muestra en la Agencia Española de Protección de Datos, en la guía. No sé si lo quieres explicar tú, Teresa, explico yo el siguiente. Sí, o sea, realmente lo que hay que tener claro es el plazo de 72 horas desde que se detecta la brecha hasta que se puede comunicar. Si los datos personales que estamos tratando no son por cuenta propia, sino que son por cuenta de algún cliente o algún proveedor, es decir, actuamos en nuestra funcionalidad como encargado, tenemos que ser todavía mucho más diligentes, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que nuestro responsable, la persona para la que trabajamos o la que tratamos esos datos, sigue teniendo el mismo plazo de 72 horas para poder notificar. Entonces, tenemos que no apurar, sino cuanto antes tengamos la notificación o la información, poder facilitársela. Además, tenemos que evaluar el riesgo, ¿no? Y dependerán unos casos, tendremos que notificar a la agencia para que notifique a la agencia a los interesados, o en algún caso es posible que por las medidas de mitigación del riesgo que hayamos tomado o los cambios en la gestión de incidentes que hayamos tenido, pues nos hagan no necesitar esa notificación, pero es muy importante que en cuanto lo sepamos nos pongamos en contacto con las personas responsables de seguridad de la información y protección de datos para que sean ellos los que en conjunto con la información que le podamos proveer decidan, ¿no? Los pasos a seguir al fin y al cabo. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí yo creo que también es muy importante esa parte de documentación, ¿no? De que todo el procedimiento, como decías antes, se vaya documentando para que quede registrado, porque si no, al final todo este trabajo que se realiza no queda documentado y es muy difícil hacer un seguimiento y que la agencia, en este caso, pues pueda realmente investigarlo. Tenemos también aquí otro esquema que también proviene de la guía de la Agencia Española de Protección de Datos, que está muy bien explicado, en el que completa un poco más lo que veníamos diciendo, ¿no? En caso de que se detecte la brecha de seguridad por parte de un encargado de tratamiento, desde que detecta la brecha de seguridad, tiene 72 horas para informar al responsable del tratamiento. Esto es así, aunque con alguna matización, porque puede ser que por contrato, por el contrato encargado de tratamiento, se haya pactado un plazo diferente, inferior. Hay veces que se pactan plazos de 48 horas o incluso de 24 horas. Por lo tanto, para no incumplir este contrato, deberíamos ver qué es lo que tenemos estipulado en el contrato. Aquí, en este sentido, a la hora de negociar contratos de encargado de tratamiento, sí que os recomendamos que el plazo sea de 72 horas para que lo podáis gestionar de forma más cómoda, porque un plazo de 72 horas ya es corto por sí mismo y si encima negociamos un plazo inferior, pues estamos echando piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Si estamos asesorando a una empresa que actúa como encargado. En Por este otro sentido, lado, Andrea, si me permites, yo siempre recomiendo que todos los proveedores que tenemos o todos los contratos que tenemos firmados en cuanto a tratamiento de datos, que nos hagamos una tabla, un Excel en el que pongamos el nombre de la persona, o sea, de la entidad con la que colaboramos y el plazo que nos dan, precisamente por lo que comentaba Andrea, ¿no? Que hay veces que pactamos 48 horas, hay veces que pactamos 24. Entonces es muy importante para no incumplir contractualmente que tengamos un listado y sepamos, pues oye, se han filtrado los datos de esta empresa y enseguida podamos comprobar el plazo que tenemos, porque si no, podríamos eventualmente o potencialmente tener sanciones por parte de la agencia en nuestra cualidad de encargados, pero es que aparte podríamos tener sanciones contractuales, ¿no? De alguna penalización que se haya podido pactar en el contrato. Entonces, esto tiene que ser un documento matriz que podamos comprobar muy fácilmente los plazos pactados de notificación de brechas de seguridad. exacto. Luego, para continuar un poco con este procedimiento, si somos el responsable del tratamiento y recibimos esta notificación de que se ha detectado una brecha de seguridad o detectamos nosotros una brecha de seguridad, tenemos el plazo de las 72 horas para comunicarlo
a la agencia. Dentro de ese plazo de 72 horas, pues se debería hacer todo lo que ha comentado Teresa, todo lo que figuraba en el esquema anterior, ¿no? De recabar la información, de tomar las medidas adecuadas, etcétera. Se tiene que valorar en este sentido si hay un riesgo para los derechos y libertades de las personas afectadas. Si lo hay, se deberá notificar a la agencia española y si hay un alto riesgo y con algunas particularidades que ahora explicará también Teresa, seguramente se tendrá que comunicar también a las personas afectadas. ¿Qué pasa si no tenemos toda la información disponible? El caso que comentábamos de que ciertos documentos no se han podido realizar porque no se ha podido obtener todavía toda la información en este periodo de tiempo tan breve. Si no tenemos toda la información, pues haremos simplemente una notificación inicial. La agencia española nos dará 30 días para aportar información adicional a la notificación, para modificar esta notificación inicial. Si ya hemos hecho la notificación completa, no tendremos ningún problema más en estos 30 días. Lo que sí que el siguiente paso en el que confluyen ambas sería en que si no hemos comunicado a los afectados, puede ser que la agencia nos requiera para comunicar a los afectados. Entonces, en este caso, tendríamos una orden de comunicarlo a los afectados y nos darían también 30 días más para realizar esta comunicación y en su caso nos darían este tiempo para requerir más información. La EPD en este caso entonces iniciaría la investigación para ver qué es lo que ha ocurrido y para ver si hay una sanción o no. En este punto también es importante valorar y tener en cuenta, y esto es algo que le decimos muchas veces a las empresas a las que asesoramos, que es importante esto, tener la mentalidad, pensar que es mejor notificar a tiempo, notificar cómo se tiene que hacer, que no notificar y que la agencia se entere por otras vías de que ha ocurrido una brecha de seguridad o que, bueno, que ocurran cosas como la noticia anterior que enseñábamos, ¿no? De que se encuentran unos documentos tirados a la basura y nadie lo había detectado, ¿no? Aquí lo ideal es que desde el momento en que se detecta una brecha se inicie todo este procedimiento y se notifique a tiempo. Al final la agencia va a hacer que esto nos repercuta positivamente, es decir, que si nosotros lo hemos notificado y lo hemos hecho bien, esto se tomará en cuenta de conformidad con el principio de responsabilidad proactiva. Uh-huh. Quizás una cosa a tener en cuenta, Andrea, que yo también siempre recomiendo, es muchas brechas de seguridad que se pueden tener en una organización pueden darse por errores humanos, ¿no? Por ejemplo, la típica persona de un departamento que piensa que está escribiendo un correo a el cliente Andrés López y resulta que se equivoca y lo envía a Andrés García y estamos revelando a una persona que no corresponde una factura o algún tipo de información con datos personales. En este caso, suele suceder que la persona que ha cometido el error, por miedo a las posibles consecuencias laborales que puedan derivarse, no nos lo dice, ¿no?, al management o a los responsables de la empresa por miedo, pues eso, ¿no?, a posibles sanciones que le puedan aplicar o a pues, caras largas en la organización, etcétera. Entonces, una cosa que yo recomiendo, sobre todo más en organizaciones en las que la confianza es menor, es disponer de un canal de comunicación de brechas de seguridad anónimo, ¿no? Un formulario web o alguna herramienta que dispongamos para que esa persona que se ha equivocado pueda poner en conocimiento, ¿no? Pues oye, hace 2 días me olvidé de triturar tal documentación y es posible o no tengo certeza de que se haya destruido de forma ¿cómo se dice?, positiva, ¿no? Entonces, eso es una forma, aparte de, pues obviamente, toda la promoción que podamos hacer en interno de pues, la cultura de la seguridad, que pueda ayudarnos a detectar brechas de seguridad de forma rápida versus esperar a que, como ha comentado Andrea, ¿no?, que estemos en el centro de la ciudad y alguien descubra que en un contenedor están nuestros documentos personales, ¿no? Siempre es mejor todo lo que podamos hacer por crear una cultura de la confianza y una cultura de la seguridad, pues nos va a repercutir provechosamente en este sentido. Bien, ahora vamos a comentar cómo debemos valorar si se debe notificar esta brecha de seguridad a la agencia o a los afectados. Es necesario comunicar a los afectados aquellas brechas de seguridad en las que sea probable
que exista un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas afectadas. Por ejemplo, imaginaos que somos un hospital y la brecha de seguridad que hemos sufrido es que unos hackers se han colado en nuestro sistema y a todas las personas que tienen enfermedad X la han sustituido por enfermedad Y. Por lo tanto, todas las pautas de medicinas y todas las pautas de los tratamientos de estas personas pues han visto alterados o no tenemos la certeza de que sean correctos. Esto puede entrañar un altísimo riesgo para los derechos y libertades de los pacientes. Por lo tanto, en este caso sería evidentísimo que tenemos que ponerlo en comunicación tanto de la agencia como de los interesados. ¿Cómo deberíamos de ponerlo en conocimiento de los interesados? Escribir una carta o un correo electrónico de manera formal en la que se diga hola, somos compañía tal, recientemente hemos sufrido un ataque en nuestros servidores por los cuales tus datos podrían no estar seguros, es más, podría haber alguna modificación del contenido de tu historia clínica y por lo tanto a la espera de que te podamos proporcionar más información o confirmar que esto sea securizado, te recomendamos tomar las medidas de precaución adecuadas y revisar, etcétera, ¿no? Al final se trata de que la agencia o el Reglamento General de Protección de Datos nos invita a ser transparentes y a poder, una vez que ya se ha producido el efecto no deseado o el acceso no deseado a nuestros sistemas o esos datos, una vez que se ha producido la brecha, pues que podamos minimizar el impacto efectivo que esto puede tener en las personas, ¿no? En otros casos tendríamos que comunicar a los interesados. Por ejemplo, cuando por ley, obviamente, o por contrato mucho más posible, nos obliguemos a hacerlo. Por ejemplo, es posible que tengamos una empresa que se estima muchísimo a sus consumidores y nos contrata como encargados del tratamiento y aunque ellos piensen que no es necesario en los casos A, B, C y D notificar, ellos quieren por mayor transparencia y por mayor respeto hacia sus consumidores que lo notifiquemos igualmente. En este caso, legalmente o por la experiencia con la EPD no sería necesario comunicarlo, pero como en el contrato lo hemos pactado porque así lo quiere nuestro responsable de tratamiento, pues tendríamos que comunicarlo. Entonces, por eso, esa mismo Excel o herramienta de gestión que os recomendábamos mantener con los plazos de notificación que habéis pactado en contrato, también sería positivo añadir una columna que dijese compromisos especiales o compromisos adquiridos en materia de notificación de brechas de seguridad, para en el caso de que se produzca algo, pues poder tener a mano y poder comprobar fácilmente y no demorarse más de lo necesario en identificar a qué os habéis comprometido. También es necesario comunicar a los interesados afectados cuando aquellos daños producidos sean irreversibles, difíciles de mitigar o puedan ocasionar perjuicios posteriores. Por ejemplo, imaginaos que tenemos unos datos de un registro de, por ejemplo, de medicinas igualmente y nos hemos hecho una ecografía muy especial, muy específica en un hospital que pues, nos ha costado mucho dinero y resulta que han perdido nuestras imágenes. En este caso, no vamos a poder nunca volver atrás en el tiempo a tomarnos aquella ecografía que nos tomamos en abril del 2017. Por lo tanto, como este es un daño irreversible, que no hay forma de poder recuperarlo, tendríamos que notificarlo para que esas personas puedan actuar en consecuencia, ¿no? Al final es tener muy en mente cómo queremos tratar a nuestros interesados y, sobre todo, también actuar siempre con una protección especial, ¿no? Siendo que son ellos el sujeto vulnerable, ¿no? Que no tiene control sobre sus datos. Frente a este tipo de situaciones, es verdad que hay otras que no son las que no es necesario comunicar a los interesados, ¿no? Por ejemplo, en el supuesto caso de que hayamos detectado un acceso ilegal a nuestros servidores, pero que nuestro equipo técnico haya podido remediarlo de forma rápida y segura, en las que podamos asegurar, oye, pese a que han entrado a nuestro servidor, tenemos por certeza que los riesgos se han minimizado o aquellos potenciales daños a los derechos y libertades de los interesados se han minimizado. En este caso, pues no sería necesario comunicar a los interesados porque se ha podido comprobar de forma técnica que su riesgo es nulo, no prácticamente inexistente. También es verdad que si por lo que fuese hemos podido a posteriori de la brecha de seguridad mitigar ese impacto a los afectados o podemos garantizar por cualquier otro mecanismo que no haya un impacto para los derechos y libertades del interesado, no sería necesario comunicar. Es cierto que a veces, como comentaba Andrea, la frontera entre lo que es de comunicar o lo que no es de comunicar es muy difícil de ver, por lo tanto siempre recomendamos que consultéis a vuestro delegado de protección de datos. En defecto de esto, recomendamos que si hay dudas de si sí o si no, que notifiquéis,
porque la agencia se toma, digamos, con mucho respeto las notificaciones que se le hacen y siempre mira con buenos ojos a aquellas empresas que deciden fallar por el lado de la transparencia y por el lado de la comunicación, ¿no? O sea, siempre va a ser más seguro notificar que no notificar ante la duda. Sí, también hay un caso, Teresa, en el que se permite no notificar directamente a los interesados, que es aquellos casos en los que es desmesurado o imposible para el responsable notificar personalmente a cada uno de los interesados, ¿no? Puede ser el caso de que se hayan destruido los datos de todos los interesados y por lo tanto no les podamos comunicar directamente que se ha producido la brecha. En ese caso lo que se suele hacer o lo que se debería hacer es comunicar de forma abierta que se ha producido esta brecha de seguridad, pues por ejemplo en una página web, en la página web de la empresa, o comunicarlo a través de un comunicado general que no va a ir, por supuesto, dirigido a cada uno de los interesados, pero sí que puede dar a conocer, ¿no? Hace público que se ha producido esta brecha de seguridad. Efectivamente, o sea, un ejemplo quizás un poco extremo, ¿no? Podría ser, lo digo siempre porque la agencia siempre tiende a interpretar de una forma restrictiva lo que es imposible de notificar, ¿no? Lo que no es poco conveniente o lo que es un poco caro no es equiparable a imposible, ¿no? La agencia siempre tiene una restricción. Por ejemplo, imaginaros que somos un circo ambulante y en nuestras sesiones de circo ambulante dejamos a algún telespectador, ¿no? O algún espectador participar. Lo que pasa es que como necesitamos cubrir el seguro, únicamente pedimos el nombre y el DNI de la persona. Resulta que al cabo de los años pues nos han hackeado nuestros servidores y esos nombres y DNIs de las personas han sido publicados. Aquí en este caso no tenemos ningún teléfono de contacto, ningún contacto de email con los que podríamos decir a estas personas, oye, que aquellos datos que tú me diste hace 3 o 4 años han sido robados por un agente externo. En este caso pues se podría entender por parte de la agencia que es muy difícil o muy costoso notificar a estas personas, pero en otros casos en los que simplemente es excesivamente costoso o, digamos, que provoca una carga excesiva, no tiene por qué ser equivalente a imposible, ¿no? Imposible es una palabra que la gente se lo toma de forma muy restrictiva. Tenerlo en cuenta esto. Exacto. Pasamos a la parte de los casos prácticos. Aquí hemos querido enseñaros algunos ejemplos de brechas de seguridad que se han producido recientemente y que queríamos compartir con vosotros para que veáis algunos ejemplos de brechas de seguridad que ocurren y cómo se deberían gestionar, ¿no? El primero de los casos es el ejemplo de brecha de seguridad que ocurrió a la Consejería de Educación de Madrid, por el cual se revelaron o se expusieron en la red de forma que eran accesibles para cualquier persona los datos de las matrículas de 3,6 millones de padres y alumnos. Es una cantidad de datos enorme, se revelaron muchísimos datos personales de menores de edad incluso, y al parecer había conocimiento de esta brecha de seguridad y no se había comunicado. En este caso, pues deberíamos, como decíamos, se debería haber actuado conforme a estos protocolos de brechas de seguridad, que estoy segura que la Consejería de Educación tienen uno, y en este caso, pues deberían haber comunicado la brecha de seguridad, deberían haber investigado y tomado todas aquellas medidas para que esto dejara de producirse lo antes posible. Es una brecha que, como digo, llama mucho la atención por la cantidad de datos personales y la sensibilidad, ¿no?, de estas personas de las cuales se han revelado los datos, que al final son menores de edad, por lo cual son personas más vulnerables. Luego tendríamos también un ejemplo que creo que este caso lo conocemos todos porque ha sido muy, muy sonado últimamente, que fue el caso de la brecha de seguridad en el SEPE. Este es uno de los ejemplos de ataque de ransomware que paralizó la actividad de la sede digital del SEPE y que afectó a la gestión de más de 100.000 prestaciones diarias. Aquí me gustaría hacer mención al tema de que al final la brecha de seguridad nosotros aquí hemos estado analizando simplemente
cuál es el protocolo a seguir a la hora de comunicar en relación a la protección de datos personales. Pero también hemos hablado un poco de las medidas que se deben tomar para mitigarla, del impacto que pueden tener, etcétera. Al final, una brecha de seguridad, sea de datos personales o sea de datos que no afectan a personas físicas, puede tener consecuencias muy importantes para la empresa o para la entidad en la que ocurre. Por lo tanto, se deben tomar también medidas previas, medidas ex ante para evitar que ocurran estas brechas de seguridad. Por supuesto, nunca existe el riesgo cero. Muchas de las brechas de seguridad que se dan ocurren pues por un descuido, por una falta de concienciación a veces del personal, pero sí que se deben tomar las medidas de seguridad adecuadas para evitar que lleguen a producirse, para mitigar al máximo el riesgo. Luego, un tercer ejemplo que os queríamos mostrar, nos parece también bastante curioso, que es el de Plátano Melón, que es una tienda de productos eróticos, que, disculpad, que tuvo una brecha de datos personales. En este caso salió a la luz porque la empresa actuó debidamente y lo comunicó a los interesados. Esto salió luego en las noticias y nos parece ya un ejemplo muy interesante, dado que uno tiene datos que pueden inferir la orientación sexual, por ejemplo, son datos que son especialmente sensibles. Y segundo, por cómo actuó la empresa. En este caso, además, si no recuerdo mal, no fueron ellos mismos los que tuvieron la brecha de datos personales, sino que se trataba del proveedor del comercio electrónico que había tenido una brecha de datos personales, había afectado a muchísimas más empresas, no solo a esta. Hemos elegido esta por el tipo de productos, ¿no? Y el tipo de datos personales que se pueden inferir, pero ocurrió con muchas otras empresas y en este caso actuaron muy bien, ya que cuando se lo notificó el encargado del tratamiento, ellos notificaron a los interesados, imaginamos que también a la Agencia Española de Protección de Datos. El caso es que no sé si los encargados del tratamiento en este caso actuaron de la misma forma y comunicaron la brecha de seguridad a la autoridad en el momento que debían. Además, en este caso, si no me equivoco, la plataforma de e-commerce que sufrió la brecha de seguridad creo que no era española, por lo tanto aquí estaban involucradas diferentes autoridades de protección de datos, pero desde luego este es un caso muy interesante para comentar. En este caso, una circunstancia que me gustaría resaltar es que obviamente, aunque os pedimos que siempre seáis muy diligentes en el tratamiento de cualquier brecha de seguridad que se produzca sin importar el tipo de datos, es evidente que no es lo mismo que se produzca una brecha de seguridad que afecte a nombre, apellidos, correo electrónico y cesta de la compra de una tienda de productos eróticos o de, por ejemplo, como sucedió con Ashley Madison, aquella compañía que se dedicaba a las citas entre personas casadas en Internet. Pues obviamente no es lo mismo este caso que una brecha de seguridad producida en el Decathlon, ¿no? Que se revela que hemos comprado pues 6 o 7 bicicletas por Internet. Entonces, es verdad que siempre tenéis que ser muy diligentes y tener mucha seriedad en el tratamiento, pero cuanto más sensible o más perjuicio pueda provocar esa brecha de seguridad en las personas individuales, obviamente con más diligencia se tienen que tratar y con mucho más cariño, ¿no? Se tiene que escribir esos correos o esa información a los interesados. Exacto, este es un tema en el que quizá directamente no hay datos especialmente protegidos involucrados, ¿no? Pero sí que es un tema muy sensible, por lo tanto hay que ir con mucho más cuidado en este sentido. Sí, en este mismo sentido también hablamos de la brecha de seguridad que se produjo hace poco en el sistema de autocita para solicitar la vacunación en la Comunidad de Madrid, ¿no? En este caso lo que sucedió es que fue un error de programación, ¿no? O sea, una brecha de seguridad interna, no fue un hacker el que accedió, sino fue pues un error entre las propias personas que integran la organización, que permitió acceder a datos de miles de pacientes, dejando al descubierto, por ejemplo, números SIP.
Entonces, es probable que en este caso el número SIP aislado, sin otra información, no sea un dato que nos pueda aportar mucha información, pero sí que es verdad que el número de SIP más conocer el nombre, ¿no? Algún contraste o cotejo entre bases de datos personales pueda revelar o pueda facilitar el acceso a información de carácter muy sensible, y más siendo un organismo público en el que la gente pues no tiene más remedio que confiar, ¿no? Porque tú, por ejemplo, si estás comprando una tienda de muebles, puedes elegir entre tienda 1, tienda 2 y tienda 3, pero a la hora de recibir atención sanitaria, estás obligado per se, salvo que tengas un seguro privado, a acudir a un organismo público. Por lo tanto, en este caso, la seriedad extra se deriva de que sí o sí las personas tienen que tratar con este organismo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, siempre deben ofrecer una capa reforzada, una seguridad especial de los datos personales, tanto por la sensibilidad de tratarse de datos de salud como por la obligación que tenemos de acudir a ellos en caso de urgencia, ¿no? Por esto es relevante. Si sois un servicio esencial o si sois un servicio en el que hay poca competencia, más atención tendréis que prestar a todo el tema de la seguridad de los datos personales, porque precisamente no dejáis alternativa, ¿no? Y al final tiene que confiar, entre comillas, de forma necesaria en vosotros, los consumidores, ¿no? Igualmente, en un sentido parecido, hace poco también se filtraron 3,3 millones de clientes de las compañías Audi y Volkswagen, debido a que un proveedor pues, dejó datos expuestos en Internet. Entre los datos que se expusieron fueron información relacionada con la posibilidad de obtener préstamos, ¿no? O sea, la fiabilidad crediticia, números de identificación fiscal, etcétera. Es verdad que la empresa, pues en un efecto pues, de querer reparar el daño causado, pues ofreció protección crediticia gratuita y algún servicio de monitoreo especial. No deja de ser algo muy relevante porque al final las empresas actualmente se fijan mucho, hacen barridos en Internet de información, ¿no? A la hora de decidir si concedernos un préstamo o no un préstamo, ¿no? Entonces, quizás una brecha de seguridad en una evaluación crediticia cuando tú te quieres comprar un coche puede afectar también a que te den un préstamo para una casa, una vivienda. Entonces, estamos tocando temas muy sensibles que eventualmente nos pueden perjudicar mucho al interesado. Entonces, en este caso, la compañía pues notificó esa brecha de seguridad, y en el caso de estar vosotros en una situación similar con estos datos sensibles, ¿no? De naturaleza especial, pues os recomendaríamos que notificaseis igualmente. Exacto. Este caso es muy interesante por el tipo de datos, ¿no? que afectaba, porque como decías, al final la obtención o no de un préstamo está supeditada a este análisis de la situación financiera. Por lo tanto, es algo que puede afectar de forma muy negativa a los derechos de las personas interesadas. Es un caso que también llama mucho la atención porque afectó a muchos clientes, a un número muy elevado de clientes. Muy bien, para finalizar ya, si queréis comentaros por un lado primero que podéis dejarnos preguntas ahora aquí en el chat mientras os explico, porque si no, luego os lo digo siempre al final y quizá no os da tiempo de escribirlas. Os voy a explicar un poco qué hacemos en Pridatec. Somos una empresa de software de protección de datos. Contamos con abogados como Teresa, como yo, como nuestra compañera Eva, que tratamos con los clientes directamente, además de contar con este software. Nuestro software permite automatizar ciertos procesos de protección de datos, detectar e identificar los riesgos que existen, es decir, realizar evaluaciones de riesgos, dar las medidas de seguridad adecuadas que pueden ayudarnos a mitigar estos riesgos y, por ejemplo, muy relacionado con el tema que nos ocupaba hoy, nos podría ayudar a no sufrir brechas de seguridad si implementamos estas medidas, y también nos ayuda a supervisar e implementar el programa de protección de datos para las empresas. Nuestro software y nuestro servicio ofrece todo lo que veis en pantalla: evaluaciones de riesgo, evaluaciones de impacto, análisis de cumplimiento, las actividades de tratamiento, que también son una obligación del RGPD. También tenemos un mapa de datos que es muy interesante para ver todo el flujo de datos personales que hay en la empresa. Realizamos estudios también de las transferencias internacionales que se realizan en las empresas. Podemos gestionar también las brechas de seguridad en nombre de la empresa, si es necesario. Actuamos también
como DPO externo. Y si queréis información podéis solicitar una demo gratuita. Tenéis ahora al final de la presentación nuestros emails. Os llegará la presentación también por correo electrónico, por lo tanto, si queréis solicitar más información, no dudéis en preguntar y ver cuál es el servicio que ofrecemos sin ningún tipo de compromiso. También comentaros que recientemente hemos lanzado un podcast que presenta nuestro CEO, David Casellas, en el que habla con DPOs de otras entidades. Es muy interesante, os recomiendo que lo escuchéis, os podéis apuntar para escucharlo o escucharlo me parece en distintas plataformas. Yo os lo recomiendo mucho porque hay DPOs de industrias muy interesantes, por lo que si estáis interesados en el tema y un poco en el día a día de otros DPOs, creo que puede ser de vuestro interés. Os dejo aquí, como decía, los correos tanto de Teresa como míos y sin más, si tenéis alguna pregunta, pasamos a contestarlas. Veo que Sergi ha preguntado, habéis explicado muy bien en qué casos hay que notificar la brecha a los interesados y en qué casos no, pero ¿podríais explicar también cuándo no hay que notificarlo ni siquiera a la propia agencia? En este caso, cuando no hay que notificar a la agencia, es en aquellos casos en los que se considera que no se puede producir ningún riesgo para los derechos y libertades de los interesados. Es decir, que no hay riesgo de que se produzca, de que se materialice ninguna amenaza. Es difícil de cuantificar, yo creo, ¿verdad, Teresa? Que al final esta línea de si puede producirse o no es Por ejemplo, a mí bastante fina. se me ocurren todos los intentos que han sido fallidos, ¿no? Es decir, que sí que han, por ejemplo, tenemos una compañía y estamos cerrando una operación y tenemos asociada una cuenta bancaria al pago, ¿no? Y unos datos personales. En este caso, pues se ha producido una suplantación de identidad de algunos de los integrantes de esta operación. Sin embargo, nos hemos dado tiempo, o sea, nos hemos dado cuenta a tiempo, hemos conseguido pues no enviar la información de datos personales, ni siquiera pues dinero hacia esa cuenta bancaria que intentaban suplantar, y entonces hemos conseguido evitar los daños o mitigar los potenciales daños. También es cierto, pues siempre que tengamos un intento de phishing que haya sido fallido, yo casi siempre que ha sido intento frustrado, obviamente no hay que notificar a la agencia, y siempre que a lo mejor se haya producido un acceso a datos que no sean datos personales o que se haya producido un acceso a datos personales que hayamos conseguido pues, securizar o impedir cualquier tipo de acceso. Hay veces que una brecha de seguridad es una brecha que atenta a la confidencialidad, por tanto, en cuanto a lo mejor han accedido a nuestra base de datos personales, pero si no la han podido copiar, tenemos seguridad de que no ha sido copiada, que no ha sido descargada, simplemente ha sido un acceso de unos minutos, ver lo que hay y borrar. En este caso, pues podríamos llegar a hacer incluso a lo mejor un argumento de que no se podría producir en ningún caso algún perjuicio a los interesados, ¿no? Es cierto que la mayoría de casos cuando alguien intenta acceder a nuestra información de datos personales, si lo hace es porque sabe que va a conseguir ese daño pretendido. Son menores los casos en los que no se materializa. Pero a veces pasa y es muy importante en ese momento pues notificarlo incluso al DPO y que ellos valoren, ¿no? Y evalúen si está si hay esa necesidad de comunicar o no. Exacto. Nos preguntan también quién tiene la obligación de notificar, si tiene que notificarlo directamente el DPO o el responsable del tratamiento es quien tiene que hacer la notificación a la agencia. En este caso, realmente quien tiene la obligación o la responsabilidad de notificar es el responsable del tratamiento. Si bien es cierto que el DPO tiene que ayudar o dar soporte en esta notificación, pero al final la responsabilidad última de que se realice la notificación es del responsable del tratamiento, de la empresa. El DPO externo o interno, cualquiera de los dos, puede no haber llegado a tener conocimiento de la brecha de seguridad si la organización no se lo ha comunicado. Por lo tanto, el responsable es
valga la redundancia, el responsable del tratamiento. Y es este quien lo debe notificar. Insisto, el DPO puede hacer la notificación en nombre de la empresa, si así lo tienen establecido, pero el responsable último sería la entidad. En este sentido, una cuestión que no habéis planteado, pero que me viene a la mente de algún contrato que he visto recientemente, es a veces el responsable del tratamiento en el contrato de encargo eh, autoriza o requiere al encargado a notificar por ellos mismos esta brecha de seguridad a la agencia, ¿no? Es muy raro porque generalmente el responsable quiere retener el control y quiere ser el encargado de a ver qué se dice y cómo se dice, pero en algunos casos, por tema de que yo qué sé, a lo mejor el responsable es mucho menor o tiene mucha menos capacidad que el encargado, que es una empresa muy potente, a veces se llega a pactar, oye, aunque la responsabilidad sea mía como responsable, yo te encargo que en caso de producirse una brecha de seguridad que afecte a los datos que tú gestionas sobre mí en tu plataforma o en tu servicio o en tu provisión de servicios, que entonces lo comuniques tú. Por esto, para mí es esencial este Excel que ya os voy repitiendo, disculparme, de tener muy claro con cada empresa qué tiempo de notificación de brechas de seguridad habéis pactado, ¿sí? Y si se ha pactado algún tipo de cláusula específica de si notificamos nosotros, notifica él o notifico yo con él, ayudándole, asistiéndole, proporcionándole X información al final. Lo que necesitáis en un momento de crisis como es el que se haya producido una brecha de seguridad en el que se han revelado datos personales es rápido, no tener que ponernos a revisar contratos de 50 páginas, a ver dónde está esa cláusula, me acuerdo que la vi, no la vi, no la dejé de ver, sino tenerlo todo bien sistematizado de forma que podáis cumplir ese plazo tan breve como es de 72 horas que muchas veces se pacta, ¿no? Exacto. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta, por lo tanto, daríamos por finalizado este webinar. Como os comentaba, si tenéis alguna duda más, podéis contactar con nosotras sin ningún problema y por mi parte simplemente agradeceros vuestra atención y vuestro tiempo.